Buenos días a todos. Bueno, y vamos a tocar un tema bien interesante que es la corrección de los errores de periodos anteriores. Claro. Aunque con esa presentación del profesor Guillermo Ruiz ya está miedo, me da hablar. Con esa presentación del profesor Guillermo Ruiz. Así que vamos a ver un tema interesante, porque es un tema que, si bien es cierto, siempre lo hemos estudiado, es un tema que a veces se ha dejado no se ha visto de manera integral. Y lo que nosotros hacemos en la práctica profesional, cuando hemos visto temas de esto, vamos a ver un caso práctico hoy, es el hecho de que se tiene que ver las tres dimensiones de un error contable. Un error contable de periodos anteriores no solamente tiene efectos contables en los libros, en el libro diario, el libro mayor, sino que puede también tener efectos fiscales, pero también puede tener efectos societarios en caso de que hubo distribución de dividendos o aprobación de estados financieros. Como la mayoría, pues aquí todos ustedes, colegas, hemos estado en varios seminarios. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes pueden escribir, yo aquí estoy viendo en la pantalla ahorita, ustedes pueden escribir desde ahí las preguntas. Así que entramos en materia. Para esta exposición, vamos a tratarla desde la perspectiva de las NIC para pymes, la sección 10, que es la que habla de las correcciones de errores. El impacto fiscal lo vamos a ver con la ley 822. Recuerden que el impacto fiscal también puede tener un impacto fiscal, si en caso que sea un ingreso omitido, pudo haber también tenido un impacto fiscal municipal, pero nosotros vamos a hablar nada más de la ley 822. Y luego vamos a ver de la protección documental y legal en Nicaragua relacionado con el Código de Comercio. Cuando, cuando entramos en esta parte, pues la base técnica de esta presentación es lo que yo les estaba leyendo, los supuestos claves. Por ahí se movió un poquito la presentación, pero los supuestos claves es que el IR se asume para fines ilustrativos la tasa del 30%. Recuerden de que si yo hago una corrección que tiene que ver con ingresos, pues está el artículo 131 que habla de los recargos por mora. Luego tendríamos que ver si ese error está dentro del rango de la prescripción. Ya está dentro del rango de la prescripción, que la prescripción ordinaria pues habla de 4 años. El Código Tributario habla de 4 años, la prescripción ordinaria, y ese es un punto también importante, porque vamos a ver en uno de los casos que si ya prescribió o no prescribió, si es un gasto que yo no registré, si lo registro ahora, ¿qué va a pasar? Y vamos a ver como error base el año fiscal 2022. Puede ser que existan algunos errores que vengan de periodos más. El caso que vamos a ver, que es un caso que fue real, es un caso en el cual, o uno de los dos casos que vamos a ver, es un caso en el cual pues viene un error de no contabilizar una amortización, una depreciación de una mejora en un bien arrendado por 10 años. Y en los 10 años del 2015 al 2025 no se hizo ninguna corrección. Pero vamos a entrar en la parte técnica, las cuatro verdades que todo gerente debe de conocer. No sé por qué se movió la presentación. El error no desaparece. Muchas veces la gente cree que el error, voy a esperar a que pasen tantos años y no lo corrijo. No lo corrigen porque puede ser de que haya alguna severidad. Corregir un error puede tener mora, puede tener daño reputacional también, porque tendría que comunicar a quienes envíen los estados financieros que envíe un estado financiero con errores. Entonces, ignorar un error material, ese es otro punto importante, que cuando hablamos de errores de periodos anteriores, estamos hablando de errores materiales, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Es error, es error material. Van a cambiarla porque sí por favor. Cuando hablamos de la materialidad es importante. Quiero referirme que el tema tampoco tiene que ver solamente con NIF. Las declaraciones de principios de contabilidad del Colegio de Contadores Públicos, hoy en su 67 aniversario, esas declaraciones que venían de los años 70 y inicio de los años 80, hablaban del concepto de correcciones de errores. Y siempre en lo que hablan los principios, que sería la doctrina contable nicaragüense, siempre se ha hablado que cuando es corrección de un error, tiene que ser algo que sea material.
y algo que se ha descubierto por auditoría, es decir, que se descubrió posteriormente, porque aquí estamos hablando de cuando un error es material, pero se está percatando de ese error en el futuro. Un gerente, y no solo el contador, porque esto ya no es un tema cuando, cayendo en esto que es material, ya la corrección no es un tema solamente de contadores, es un tema que tiene que ver con la gerencia, es un tema que tiene que ver con juntas directivas. Recuerden que al inicio hablé que estamos hablando de sociedades mercantiles, particularmente de sociedades anónimas. En una sociedad anónima se puede dar el caso de que todos los años se convoca a la Asamblea General, a la Junta General de Accionistas para la aprobación de los estados financieros. ¿Qué sucede si ya estaba aprobado un estado financiero y luego hay un error? Entonces, recuerden que siempre lo hemos hablado y siempre ustedes lo aprendieron en clase, de que todo lo que se hace por derecho se deshace por derecho. Si el estado financiero ya estaba aprobado, pues tiene que haber una junta, fíjense bien, tiene que haber un acta en donde se especifique que se está corrigiendo este error. Eh, la actuación del CPA es determinante. Muchas empresas, cuando se dan estos errores, quieren hacer las correcciones con un simple comprobante de diario, ya, pero no necesariamente es un simple comprobante de diario. Aquí es donde nosotros, por ejemplo, le decimos a los clientes, le decimos, y a ustedes todos colegas, que debería haber una certificación especial, fíjense, una certificación del contador público, si le quieren llamar auditoría especial, si le quieren llamar procedimientos convenidos, como le quieran llamar, pero debería existir la contratación de un contador público que dé fe de la existencia del error y que dé fe de que ese error, cómo se deberían los registros contables y lo que hay que hacer. Como decíamos, como decíamos, eh, eh, como decíamos, necesitamos esa certificación del CPA. Bueno, pero yo lo hice, profesor, y no busqué a un CPA. Pero creo que es importante que un tercero independiente de la empresa dé fe, independiente esto de las auditorías, sino para hacer un expediente especial. Los casos más comunes, por ejemplo, han sido de los que me ha tocado ver, depreciaciones no registradas, como uno de los casos que vamos a ver, también deterioro de inventarios no registrados, inventarios que vienen de hace muchísimos años y que esos inventarios nunca fueron registrados, nunca se les dio de baja. Pero volvemos a lo mismo de la actuación del CPA. No necesitamos la certificación especial, necesitamos el acta y necesitamos la evidencia. Porque, por ejemplo, y vamos a verlo en el caso práctico, la evidencia es fundamental para sustentar esto. ¿Por qué no se registró? Porque recuerden también que aquí estamos hablando de errores, pero también puede haber un error que se pudo haber derivado de un fraude. Alguien que se benefició por el no registro de esa depreciación a la hora de repartos de dividendos o a la hora de establecer un bono de rendimiento. También todo eso se tiene que dejar claro, porque aquí estamos hablando de errores, fíjense bien, de errores y no necesariamente de fraude. Pero puede ser que un error que estemos encontrando esté vinculado a un esquema de fraude. Pero esa parte no la vamos a tocar, vamos a ver hoy como que fue un error. Entonces, en la práctica es una decisión de alto impacto. ¿Por qué ignorarlo es una decisión de alto impacto? Porque todo ajuste de periodos anteriores, esa depreciación que no se corrió, esas cuentas incobrables que nunca se le dieron de baja, ese anticipo de clientes que no se facturó hace 4 o 5 años y que quedó registrado como un pasivo y no se le debe a nadie, que sería un ingreso, todas esas partidas que son las comunes en Nicaragua, que vienen sobre todo cuando hay empresas que tienen años de no hacerse auditorías financieras y no se han detectado, el impacto que va a tener una vez que se corra ese ajuste va contra el patrimonio, pero también contra la reputación de la empresa, porque la empresa tendrá que asumir de que hay un error en esos estados financieros y tendrá que asumir de el cambio y la presentación retroactiva. ¿Ya? Que hoy en día a esa presentación se le llama estado financiero reexpresado. ¿Cómo ocurren estos? ¿Cómo se dio eso? Dice, de ese riesgo silencioso de este error. ¿Por qué nadie se dio cuenta? Bueno, muchas veces pueden ser omisiones de gastos o ingresos en el periodo del devengo.
Por ejemplo, eso, que el cliente mandó un anticipo, un cliente internacional mandó el anticipo y nunca se facturó, pero al cliente se le entregó el producto con una orden o se mandó o se hizo la exportación, vamos a suponer, pero nunca se canceló el anticipo. El anticipo probablemente se tuvo que haber registrado contra, fíjense bien, contra un ingreso. También pueden haber errores de cálculos en depreciaciones o malas estimaciones que hicieron, mala aplicación en políticas contables. Algunas veces pueden haber errores que tienen que ver con aplicaciones de políticas contables iniciales. No, depreciarlo a 10 años, no, depreciarlo a 7, no, y no se pusieron de acuerdo y eso creó en el futuro un error. También pueden haber errores que ocurren por cambio del personal contable sin transferencia de conocimiento. El nuevo contador que llega a la empresa no conoce bien la situación o qué es lo que se venía registrando y eso puede tener consecuencias. Consecuencias como cuáles, ¿ya? Ahí, por ejemplo, José Gabriel Salinas nos está escribiendo y dice, las indemnizaciones laborales por antigüedad con registros parciales o nulas. También eso. Hace muchos años, por ejemplo, me tocó ver un error de la siguiente manera, que como la tasa de rotación era el 30%, esto era hace muchísimos años, la tasa de rotación de la empresa era el 30%, solo registraban el 30% de la indemnización. Ese sería un error contable, fíjense bien. Ahora, cuando yo lo corrijo, fíjense bien, lo corrijo el día de hoy, pero eso ya tuvo un efecto. Tuvo un efecto porque yo estuve presentando estados financieros que no reflejan la realidad económica. Si se repartieron dividendos, podemos caer en lo que el Código de Comercio habla de dividendos ficticios, ¿ya? Dividendos ficticios sobre las utilidades estarían sobrevaloradas, la base imponible del IR está incorrecta, contingencia fiscal activa, pero recuerden esto, que como ustedes no lo corrieron, ese ajuste en su periodo, fiscalmente puede ser, y le digo porque hay que ver cada caso, pero así como lo que estamos hablando, puede ser que no se me permita ya la deducibilidad de ese gasto porque ese gasto le correspondía a otro periodo contable. Entonces yo estoy perdiendo, fíjense bien, estaría perdiendo en el caso que fuese un gasto omitido y tendría una base imponible incorrecta. Pero también es interesante esto porque un error de 150,000, un error de 150,000, se me puede convertir, el error es 150,000, pero se me puede convertir en un ajuste total de más de 400,000 córdobas, porque vamos a suponer que sea un ingreso omitido. Recuerden que ahí hay multa, hay multa. La mora en el caso del IR es del 2.5% mensual. Si bien es cierto, existe un límite legal que lo vamos a ver. Todo eso es cierto, pero van a darse cuenta que un error comenzó con un monto específico, con un monto aparentemente menor, pero cuando ya le cargamos todo el impacto que eso tiene, la cuantificación puede andar por encima. Buenos días, dice lo del Antonio Ruiz. ¿Estos errores se deben de corregir de forma retroactiva en los primeros estados formulados o después de descubrir el error? Ok, saludos, Lionel Ruiz. La corrección contable exige rectificar las declaraciones tributarias de los años afectados. Esas son básicamente las dos preguntas clave que cuando comenzamos a hacer esta presentación nos queremos responder, pero con las bases técnicas adecuadas. En primer lugar, tendríamos que ver siempre que hay un error, la doctrina anterior, la doctrina contable anterior era que se presentaba en los estados financieros actuales cuando yo descubrí el error. Esa era la doctrina contable, por decirlo así, histórica, y lo presentaba en una cuenta aparte y con una nota a los estados financieros. Sin embargo, la doctrina de las NIF lo que hay es una corrección contra las utilidades acumuladas y una reexpresión del estado financiero anterior, como bien usted lo está diciendo ahí. Es un efecto retroactivo en los primeros estados financieros formulados después de corregir el error. Fíjense bien, porque el error lo pudimos haber descubierto el día de hoy. O sea, hoy estamos en 2026, pero ese error viene del año 2023, del año 2024. La corrección contable, ahí es interesante, es otra pregunta, porque la corrección contable de errores significativos
Y hablemos siempre de errores significativos, porque también me encontré en la práctica alguien que ajustó por una caja chica de 6.000 córdobas que no la reembolsaron en diciembre, hicieron con esos 6.000 córdobas un ajuste a pedidos anteriores. Eso no, porque no caen los niveles de materialidad. La corrección contable de errores significativos exige, dice aquí la pregunta, rectificar las declaraciones tributarias de los años afectados. Teóricamente, ahí lo pueden encontrar en el artículo 71 del Código Tributario. Teóricamente, yo puedo presentar las declaraciones sustitutivas de esos periodos, ¿ok? Pero como dice aquí la lámina, el costo potencial, sobre todo si tiene que ver con ingresos, el costo potencial de ese error se me puede, y por eso es muy común cuando estamos en las oficinas que dicen, si yo hago esa corrección me va a costar el 100% del valor. ¿Por qué? Porque ahí viene la parte de acumulativa. Los errores o ajustes a periodos anteriores según norma no deben presentarse comúnmente. Ok, por eso hice, sí, no debería de presentarse. Los errores o ajustes a periodos anteriores, según norma, no debería presentarse comúnmente. No, la norma no te habla que si no se presentan, la norma te habla que si se presentan, ¿cuál sería el tratamiento contable? Una empresa que tiene sus auditorías, vamos a suponer que es una empresa que tiene su auditoría interna, sus auditorías externas, la probabilidad de que hubieran ajustes a periodos anteriores de alto impacto deberían de ser menores, ya deberían de ser menores. Pero, como decimos, sería un caso atípico cuando ya encontramos, pero en la práctica ustedes han encontrado errores, como el que ya mencionó ahí un colega, errores en los cálculos o malos cálculos en las indemnizaciones que vienen de años anteriores, en las vacaciones, en los pasivos laborales. Una pregunta espinosa: los socios deben devolver la utilidad recibida por los pagos, por los malos registros contables. Fíjense bien, podría darse un reintegro. Si nos vamos a la parte societaria, a la parte mercantil, sí, porque recuerden de que se supone que ustedes aprobaron ese balance y se supone que lo que se reparte son las utilidades líquidas. Y fíjense bien, porque el Código de Comercio es claro cuando dice que las utilidades que se reparten son las utilidades líquidas. Si hubo un error de periodos anteriores y yo pagué dividendos, el acto jurídico que tendría que ser sería la corrección, la aprobación de la Junta General de Accionistas de esos nuevos estados financieros, ya con la reexpresión, pero a su vez tendrían que hacer un cálculo de cuánto fue la cantidad posterior. Ok, la cantidad adicional que se pagó. Se fue demasiado rápido hacia abajo, no pude leer unos que están arriba, para que vayamos, porque la pretensión de esta lámina no es que yo debo decir la verdad suprema aquí, sino que hagamos una actividad académica digna de este 67 aniversario de una gran discusión. Los errores, después hay otra pregunta, la pregunta de José Gabriel Salinas, no la... Ah, sí, esta ya la habíamos visto, ok, luego hay otra pregunta, artículo 71 del Código Tributario. Pero quien está leyendo el Código Tributario, si ustedes se fijan, la sustitutiva es cuando es a favor del fisco, por ahí hay esa interpretación. Me he encontrado cuentas que no se han liquidado, impuestos pagados por anticipado, al momento de hacer la declaración no hacen los registros correctos. Altagracia Norte, ok, no está ahí. Me he encontrado con cuentas que no se han liquidado. Perfecto. Las famosas cuentas de impuestos que nunca se conciliaron. Ojo con esto porque este es el debate de hoy. Ojo con las cuentas de impuestos. En la mediana empresa nicaragüense, muchas veces las cuentas de impuestos no vienen conciliadas. Porque si usted me dice que tiene un IVA a favor, ese IVA es el mismo que debe estar reflejado en la declaración. Su saldo contable debe estar conciliado con su declaración. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchas veces hay el siguiente error. El pago del impuesto sobre la renta, por ejemplo, es en febrero del año siguiente. Se paga en febrero del año siguiente. Se liquida en febrero del año siguiente, aunque se pudo venir anticipando o se anticipó. Se liquidó. Ok. Pero vienen unos contadores y no lo provisionan cuando hacen el cierre contable. Entonces lo registran contra las utilidades acumuladas. Ahí es un error de presentación. ¿Por qué un error de presentación? Porque usted tuvo que haber dejado provisionado el impuesto en los estados financieros. Entonces, muchas veces es cierto, y muchas gracias que no me había acordado de ese otro gran error que está bien presente en muchas empresas,
que no están conciliadas esas cuentas del IVA. Noel Cárdenas, saludos a todos los amigos allá en Matagalpa. Así es, buen día. Y ahora con la reforma de la zona franca es tener más cuidado. Claro, saludos. No sé si hay otra pregunta ahí. Saludos, maestro. Primero, sí, inversiones de proyectos que no se han dado de alta para amortizar, los cuales representan montos. Sí, casualmente, Carlos, casualmente al colega Carlos, al licenciado Carlos, las inversiones en proyectos. Casualmente el ejercicio que vamos a ver tiene que ver con eso, donde la empresa hizo una inversión en un bien arrendado, pero dijo, el supuesto que hicieron fue malo, porque dicen, no, esto cuando termine el contrato a los 10 años, ya nosotros vamos a entrar a una negociación ya que ellos nos van a pagar. Ya, cuestión que cuando terminaron los 10 años, hasta aquí llegamos, y si usted construyó en una propiedad arrendada y no había ningún acuerdo previo, eso no es ningún activo. Eso es para la empresa un gasto. Ok, si voy hablando rápido me dice, teacher, porque yo me emociono. Adelante. Ok. ¿Se fijan qué bonito? Aquí está la ruta. Qué bonito este tema. Y la ruta se mira el error. Gasto, costo omitido, ingreso mal registrado, diferencias de depreciación, el error que sea. ¿Ya? El error que sea, fíjense bien. El riesgo puede ser el error que sea, si es un gasto omitido, si es un gasto que se creó de más, si es un ingreso mal registrado, no importa ahorita el error. Encontramos un error, que es la pregunta de nuestro colega y amigo Leonel. El riesgo. Lo primero que tiene que fijarse usted como contador, ¿cuál es el riesgo? Patrimonio sobrevalorado, subvaluado, base imponible incorrecta. ¿A dónde está el riesgo? Exposición ante la DGI. ¿Cuál es el grado de exposición que tiene la empresa? ¿Ya? Y ahí hay muchos que cuando miran esos errores, mire, profesor, cometimos un error. Le declaré a la DGI la depreciación revaluada. Ese es un gran error. Pero ese no es un error contable, porque usted en la contabilidad lo tiene bien. Donde están errores en la declaración. Por eso es importante ese segundo paso, ver los riesgos. Ya, ver los riesgos. ¿Dónde está el riesgo? Decisión. Es material. Esto ya prescribió, esto es de hace años. Cuento con la evidencia. Ya, cuento con la evidencia. Porque hay unos que dicen que es el típico, y vamos a ver después acá, que es el típico que dicen algunos, mire, profesor, de eso no hay evidencia. Cuando yo vine a la empresa, ya eso ya estaba así, y eso ya fue hace más de 10 años, y si nunca se corrigió. ¿Ya? Entonces también ese otro punto que es interesante, porque también eso depende de la decisión que se vaya a tomar, con qué evidencia se está haciendo. Y luego la acción. Vamos a hacer un asiento contable, hay que hacer la nota de revelación en los estados financieros y lo que decía nuestro colega Leonel, declaración sustitutiva ante la DGI, ¿procede o no procede? ¿Ok? Porque acaba de venir otro punto importantísimo en la práctica actual, en las recomendaciones que mandó la DGI para este cierre, que por primera vez la DGI en sus recomendaciones se refiere a lo que es la conciliación del patrimonio fiscal. Y entonces ahí tenemos otro punto, porque yo corro el ajuste contable, pero no hago la sustitutiva, no hago esto, entonces no tengo conciliado el patrimonio fiscal. Y luego la protección legal, lo que busca la empresa y lo que nosotros como contadores públicos aportamos valor a las empresas a través de nuestras certificaciones, a través de apoyar en cómo debería de ser el acta de junta directiva y el memorándum técnico. Aquí quiero, en lo que estuve investigando, ya, porque sí me ha gustado este tema, estarlo investigando, ya, me gustó, porque en algunos lugares hacen un memorándum profesional técnico. Ese es el memorándum interno, es como el informe interno del área contable. Yo llego como CPA independiente a certificar, pero previo a eso hay un memorándum interno, hay un informe interno del departamento de contabilidad de qué es lo que se encontró, qué evidencia tiene. Y luego buscar el blindaje jurídico, ya, el blindaje jurídico, porque como decíamos, si ese estado financiero ya estaban aprobados, si se pagaron dividendos, la reserva legal está mal calculada, bueno, puede tener un montón de aristas ese problema y entonces tendríamos que buscar. Casos muy importantes son falta de registro de activos fijos de valor material y que consecuentemente no se reconoce el gasto de depreciación. Sí, se pudo haber dado ese caso también
lo hemos encontrado que lo registraron, lo registraron directamente como gasto. Ya, por ejemplo, sí, es que vamos a hablar aquí de lo que a veces pasa en la práctica. A veces es que como se compraron unos activos usados, se llevaron a gasto. Ya, ese es un error también común. Ah, pero ahí fiscalmente dice, ahí tendría un tratamiento fiscal y luego tendría un tratamiento contable. Por eso es importante estar claro que yo no puedo dejar de ver ninguna de las tres dimensiones que tiene un error de periodos anteriores. Y las tres dimensiones son el efecto contable, el efecto fiscal y el efecto societario. ¿Ya? El efecto en las decisiones de la junta directiva, el efecto en el pago de dividendos. No puedo dejar, no puedo, y yo he estado en contra de aquellos que hablan de contadores tributaristas, contadores financieros. No, aquí somos CPA, y si sos CPA, tenés que manejar las tres dimensiones que toca un problema contable. Ya, así que ahí me disculpan que me emocione, pero yo estoy en contra de lo que anda el contador tributarista. Sos contador público autorizado si manejas los tres niveles de la información financiera. Ya que no solamente tienes que manejar los aspectos societarios también. Riesgo de depreciación acelerada, el activo se compró en marzo, iniciaron los registros de depreciación desde enero. Sí, ahí hay un error, pero si ese error tendríamos que ver la materialidad. Soy Otoniel, el costo código se hace cuando uno en la declaración del IR anual no refleja la depreciación. Sí, ¿qué se hace? Dice, cuando uno en la declaración del IR anual no refleja la depreciación. A ver, me voy a ir por dos puntos. Primer punto, no reflejaste la depreciación porque no lo incluiste o no reflejaste la depreciación porque la dejaste en los gastos de administración o en los costos. Esos son dos puntos importantísimos. ¿Ok? Son dos puntos importantísimos. Depende de eso la decisión. Por eso si vos te fijas es ver el error. Porque puede ser que sea un error de clasificación. Mire, profesor, yo toda la depreciación la dejé en los gastos de administración y en la carrera de la depreciación. Lo que tenés el problema no es contable. Contablemente está registrada la depreciación. Lo que vos tenés es un problema ¿qué? Es un problema en la declaración, un problema de forma en la declaración. ¿Ok? Bueno, consistencia en métodos. Sí, hay contadores que cambiaron un método a otro, pero ahí no estamos hablando de un error. Ahí no estamos hablando de un error. Cuando es inconsistencia en el método, cuando son inconsistencias en métodos, ya cuando son inconsistencias en métodos, lo que pasa ahí es que estamos hablando de un cambio en política contable, que ya lo vamos a ver en las siguientes láminas. Ahora que no de tiempo, porque aquí viene entonces, fíjense bien la situación típica. El error lo descubrimos en el 2026, pero el error viene desde el año 2022. O sea, ese no es una partida, un gasto omitido. Yo puse ese error, un gasto omitido en los estados financieros. Y eso pasó una vez que se hizo la conciliación con la holding. Dice la holding que no, me deben más, dice que lo que dice el estado financiero, que lo que ustedes están diciendo es que nunca se concilió porque el contador que estaba, pero si el que estaba ya se fue hace 5 años, ahora el problema es suyo, porque ese es otro punto que veo en los departamentos de contabilidad. Ya el problema fue hace 15 años, fue hace 10 años, y el contador que estaba, ya no, este ya fue, ya es su gobierno ahora, ya es usted está en función de su cargo. Ese error ya, aunque lo hayan hecho en periodos anteriores, ese error le corresponderá a usted corregirlo. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué pasó con eso? No se registró ese gasto que mandaron, no se registró ese gasto que mandaron, y acá no tiene registro en Nicaragua. Ahí hay varias cuestiones, los estados financieros presentados sin corrección. Si fuese un ingreso, pues comienza a correr la mora del caso y hago esta aclaración, porque ahí dice en sentido contrario si fuese un ingreso omitido. La auditoría interna lo detectó, nunca lo comprobaron, ya les habían dicho a alguien que había ese error, nunca lo completaron. Eh, ya cuando llega la DGI y dice una revisión, el tiempo ya no es aliado, ya el tiempo ya no puedo hacer esos ajustes, ya me están revisando. Y si ustedes se fijan, bueno, ¿y está prescrito, no está prescrito? ¿Qué hago, qué no hago? Eso es la ruta. Cuando hablamos de errores de periodo, porque si es un error de los meses ordinarios, ese error se corrige en el periodo contable ordinario. Aquí estamos hablando cuando son errores que vienen de periodos anteriores. El error no desaparece por arte de magia.
No, hay uno que dice, como ya prescribió, no voy a registrar conciliación del patrimonio fiscal. Conciliación del patrimonio fiscal. La corrección es responsabilidad de la administración de la empresa. Así es. La corrección es responsabilidad de quienes autorizan los estados financieros. No es responsabilidad del contador público. Vamos allá. Tenemos casos como anticipos dados a proveedores y no se han liquidado con los periodos correspondientes. Esto afecta a la evaluación de inventario y la cuenta de anticipo a proveedores sumado a todos ellos montos significativos en la presentación. Así es. Ese es otro caso. Ese otro caso, esos anticipos. Eh, ¿Sabías que por eso es importante seguir la ruta, descubrir el error y después ver los posibles efectos? Porque en un caso similar que me tocó ver hace varios años, en un caso similar lo que pasó es que estaba los anticipos y no estaban liquidados tampoco unos inventarios en tránsito. Ya, entonces ahí tendrías que ver con qué otras cuentas están vinculadas, porque esos anticipos pueden estar vinculados con una cuenta de pasivos que está creada y no necesariamente es la liquidación con el inventario. Por eso decimos, hay que ir a buscar la evidencia, no es el ajuste y ver los efectos a estas alturas. Si todo ese inventario ya lo vendieron y todo eso nunca lo liquidaron, todos esos costos nunca lo liquidaron, a esta altura ya de más está decir que perdieron la deducibilidad de ese costo. ¿Ok? ¿Por qué la perdieron? Porque ya no correspondía a este periodo. ¿Ok? Bueno, ok, depreciación está contabilizada solo fue en la declaración. Ah, entonces, no, no, es que ese error, a ver, donde dice Otoniel, por favor, al colega Otoniel, sí, ahí entonces usted está diciendo, la depreciación está contabilizada, entonces no hay un error de periodos anteriores, porque la depreciación sí está contabilizada. Lo que pasó es que en el cuerpo de la declaración, ahí en el renglón de la declaración, no sé si es el 75, no recuerdo ahorita, en el renglón de la depreciación, ustedes no lo incluyeron. Entonces ahí lo que tenés es un error de forma, pero a la hora de una revisión, a la hora de una revisión sí te pueden decir de que no tenés depreciación, entonces no te reconocen la depreciación y la tenés mal clasificada. Pero no tenés errores de periodos anteriores porque sí se registró. Lo que no está es debidamente conciliada con el formulario de la declaración. Otro punto importante, otro punto, eh, ok, otro punto importante, saber diferenciar estos tres conceptos, saber diferenciar estos tres conceptos. Error del periodo anterior, cambio en estimación. Si ustedes me dicen, miren, las cuentas incobrables antes eran el 3, pero ahora hicimos un estudio, ahora son el 5. Ahí no es un error, porque antes, usted me está diciendo, en los años anteriores era el 3%, en base al estudio, ahora el estudio arroja que es el 5. Ahí es un cambio de estimación contable y los cambios de estimación contable son prospectivos. Cambio de política contable. Fíjense bien, cambio de política contable. El cambio de política es lo que alguien ahí dijo, cambiaron de método sí, cambiaron de método de depreciación, ya de línea recta a unidades producidas. Entonces, ahí de un cambio en una política contable. ¿Ok? Eso dificulta la comparación. Eso dificulta la comparación, pero la norma te dice que básicamente el cambio de política y la corrección de error contablemente se tratan de la misma manera. O sea, tengo que llevar como lo hubiese hecho desde que comenzó el activo a depreciarse con el nuevo método y hacer todas esas correcciones contra las utilidades acumuladas. Eh, si tiene que hacer una sustitutiva, esa pregunta se la vamos a contestar luego con un modelito que tenemos. Se tiene que hacer una sustitutiva o la gastos de periodos anteriores son gastos no deducibles. Ok, vamos a asumir que es el gasto omitido. A mí me lo mandó la holding, yo no lo registré en su momento, se fue un contador, pasó otro contador, nunca se volvió a hacer la conciliación y ahora que conciliamos, me dicen que la diferencia se debe, de Panamá me dicen, mire, la diferencia se debe de que ustedes no tienen registrado estos 500,000 Córdoba o 500,000 dólares, lo que sea. A eso se debe la diferencia, pero ese gasto se realizó. Entonces, contestándole la pregunta que están haciendo ahí,
ese gasto ya quedó en un periodo anterior. Ese gasto le correspondía a un periodo anterior. Usted ya perdió el derecho de la deducibilidad, tampoco hizo la retención. Ah, es que no lo he pagado. Sí, pero el gasto, fíjense bien, el gasto correspondía a un periodo anterior. Usted no lo reflejó, usted ya podría perder la deducibilidad. Sí, ok. No, entendió que. Ok. Lo más común es que todos los gastos fuera del periodo son gastos no deducibles. Así es. Ahí, como dice el dicho, ni corrasque sojao. O sea, y eso ya. Si la querés hacer la sustitutiva para conciliar, como nosotros lo hemos resuelto, es dejarlo como un gasto no deducible de este periodo para conciliar el patrimonio fiscal. O sea, para que me quede conciliado el patrimonio fiscal y decirle a la autoridad fiscal que efectivamente hubo un error, se pasó ese error con un gasto no deducible. Ok, vamos, en el caso de que sea omisión de gasto, porque en el caso que es ingreso, ni quiera Dios, en el caso que es ingreso comienza a correr todos los cálculos de multa, mora, ¿cómo que se llama esto? Deslizamientos, que aunque hoy es cero, si el error venía del 2022, 23, que todavía no han prescrito, si el error no ha prescrito, él me puede, y había deslizamiento en ese año también. Tiene un impacto el error cuando es un ingreso. Sí, tiene más impacto, así es, tiene más impacto definitivamente cuando el error tiene que ver con un ingreso. Y hay muchos errores que tienen que ver con un ingreso, ya, que tienen que ver con ingresos. Sobre todo, revisen las cuentas de anticipo de clientes. Revisen unas empresas que tienen esas cuentas pendientes de imputar en un pasivo. Eh, vamos, falta de conciliaciones fiscales mensuales. Definitivamente, la falta de conciliaciones fiscales mensuales sería un error garrafal en estos momentos. ¿Ok? Cuando venía registrando pérdidas de cuentas por cobrar 2%, posteriormente pasa a la regulación normal de gestión de riesgo crediticio para instituciones. Correcto. Ahí, si usted se fija, ahí, quiero ver ese que dice Ileana Leiva, y la colega, venía registrando pérdidas por el 2%. Sí, usted antes no estaba regulado, pero ahora posteriormente pasa a la regulación. Ahí no está haciendo un cambio, no está haciendo una corrección de error, porque usted no tenía la condición antes de ser un sujeto obligado para esta norma. ¿Ok? Entonces ahí se tiene que ver como un cambio, fíjese bien, como un cambio en estimación contable, porque la nueva regulación a la que me estoy sometiendo, ya por ley, o me están sometiendo por ley como sujeto obligado, lo que me está llevando es que ahora abandone ese del 2% y lo haga conforme. Y eso está también en la ley de concertación tributaria. Pero ahí tendría que verlo como un cambio en estimación contable. No lo miraría yo como corrección de error, jamás sería corrección de error, porque usted antes estaba en otra situación jurídica, no era sujeto obligado, ni es un cambio de política contable. Ok, sigamos adelante. Acá, que vamos. Ahora, el costo silencioso. Cada mes que usted no corrige, eso va creciendo, va creciendo y va creciendo y va creciendo. Fíjense bien, va creciendo y va creciendo. ¿Por qué va creciendo? Sobre todo, como alguien ya lo dijo ahí arriba en esta discusión, porque este ha sido un panel donde estamos participando de colegas, sobre todo cuando es un ingreso omitido. Comencé con 150.000 pesos, el error, o Córdobas, ya, este año un profesor mexicano que vino, porque ustedes en Nicaragua hablan de peso, un profesor de contabilidad, el profesor Torres Tobar, que vino a dar clase aquí a la UNAM hace bastantes años, ya escritor de varios textos de contabilidad, que editorial Diana en los años 80. Ese profesor vino y dice, ¿por qué ustedes en Nicaragua hablan de peso? Dice, cuando fui al mercado, el profesor se fue al mercado oriental, dice, me voy a asomar a un mercado que se llama el mercado oriental. Y toda la gente me decía, tantos pesos, pero ustedes son Córdoba. Sí, debe tener su lógica de por qué hablamos de pesos. ¿Ya? Sí, Te lo sí, sí, explico. explíquelo, profesor. Que eso es una herencia de la época española, ¿verdad? Que se llamaba peso, que pasó de ser duro, que era la moneda inicial, después pasó a peso. Por eso hay peso en Colombia, en Cuba, en Nicaragua. Ya en Nicaragua es por costumbre, porque a partir del gobierno del don Adolfo Díaz Resino, que fue el que oficializó que la nueva moneda se iba a llamar Córdoba, fue el que fundó el Banco Nacional de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí ya se llama Córdoba. Pero la costumbre quedó en el vocabulario popular, el peso. Es como que nosotros cuando recibimos billetes de baja denominación, ¿verdad?
como decir de 5 Córdoba o de 10 Córdoba, que ahora son de más baja de denominación, Bueno, Córdoba decimos chanchero. eso sí era Entonces viene, te pregunta, ¿y por qué le decimos chanchero? Porque en la época post-independencia, cada departamento tenía su propia emisión de billetes. Y en León había un banco que se llamaba Banco Agrícola de Occidente. Y ahí el logotipo que usaban o el efigie que aparecía en los billetes de baja denominación era un cerdo. y Era un ahí cerdo. viene. Entonces de ahí donde queda la costumbre de decir chanchero todos los billetes de baja denominación. Adelante, Ok, profesor. sigamos entonces, después de esa explicación, que me acordé también del que el profesor Armando Morales Cacho, que no se hubiera dicho que yo dije peso, me hubieran corregido inmediatamente. ¡Qué gordo! Ah, sí, Sí, ok. ¿Qué pasa cuando el error por error humano se declaró de caja? Ven, y me acuerdo que miré un caso así, que salió en Facebook de alguien creo que en Colombia o en Perú hicieron una declaración con un dígito más y era un pobre señor de una camioneta. Ahí anduvo circulando ese video y le estaban cobrando una millonada. Pero ¿qué pasa? Dice, cuando por error humano se declaró. Si usted se fija, lo que usted tiene ahí, el error humano está en la declaración. Ya, está en la declaración. O sea, obviamente el patrimonio que ustedes declararon ese año, porque en la declaración fiscal, el balance fiscal es activos menos pasivos. No hago hasta ahora que están pidiendo y que hay que preparar ese estado, hay que preparar ese documento de la conciliación patrimonial. Pero en ese caso lo que tenían que hacer es una declaración porque ese año quedó mal declarado. Ahora, el año siguiente imagino que lo corrigieron, pero si no se hizo nunca sustitutiva, habría que ver si ya cae dentro de la prescripción, habría que ver que si es un error, pero de todos modos, aunque no hicieran la sustitutiva, porque vamos a suponer, debería existir un informe de lo que pasó ese año, porque tu declaración no pega con tus libros ni pega con tu balanza de comprobación. Saludos, dice desde Puerto Cabeza. Por ahí también hablaron de otros, los inventarios malos, inventarios obsoletos. Miren, con los inventarios obsoletos, yo tengo algunas experiencias en los últimos años de empresas que nunca lo registraron, nunca lo registraron. Entonces ahí viene otro punto que tiene que ver con la deducibilidad. Porque cuando ustedes me dicen, vamos a ver si son productos dañados o son productos vencidos. Como el vencimiento, el producto entró en el 2020 y no sé, en productos médicos, medicina humana, no entró en el 2020, pero el producto se venció en el 2023. Entonces, la deducibilidad de ese gasto fiscalmente tuvo que haber sido en el año 2023, cuando se venció. ¿Ok? Fuera de eso, si ustedes hacen la corrección en la actualidad, todo ese inventario estaba malo desde el 2023 y nunca le dimos de baja. Yo lo hago contablemente, pero tiene más características. Ese tiene características de ser un gasto no deducible. Aquí quiero hacer también hincapié en algo. En esto de los ajustes, errores anteriores, los periodos anteriores, no hay recetas de cocina, porque cada uno de los casos tiene sus propias particularidades. ¿Ok? Ok. Buenos días, doctor Ruiz Tablada, no es que estaba, mi salud desde Puerto Cabeza. Saludo a todos los de Puerto Cabeza. Sigamos. No sé si hay más preguntas ahí abajo. Si no, seguimos aquí. Entonces, fíjense bien, como dicen ustedes, hey, comencé con un costo de 150,000 y por eso es que la gente dice, multiplicarlo por dos, dice, si el error era de 150,000, te va a venir costando, así dice muchos empresarios. Ya cuando lo corrigas y hagas todo eso y me cobren multa, puedes pagar el doble de eso. Y eso es cierto, porque existe la multa, las moras, antes el deslizamiento, hoy pues la tasa no tiene deslizamiento. Sí, interesante ahí lo del colega José Gabriel Salinas, importantísimo. Con la caducidad deben tener cuidado cuando la determinada negligencia se convierte en gastos no deducibles. Incluso, si te aplican un criterio muy fuerte, te pudieran decir de que el IVA de esos productos, se lo tuviste que haber, que vos te lo acreditaste en su momento, te lo tuviste que haber enterado. Así es. Incluso, o sea, tuviste que haber hecho una nota de crédito con todo IVA y todo eso, una nota de crédito fiscal, que es otro de los temas, pero no vamos a entrar a eso. Diferencia entre registros contables e inventarios físicos de activos fijos.
ya el impacto. Sí, igual va a pasar aquí, igual va a pasar aquí. Fíjense bien, diferencia entre los registros contables y el inventario físico de activos fijos. Ok, igual, igual, si hay una diferencia porque los activos fijos se dañaron, ya no sirven, no simplemente se los llevaron, no los depreciaron, ya o se perdieron, ya, sí, o se dañaron, pues sí, igual. La cuestión aquí es desde cuándo está el error. A J. Zárate, que está ahí, la cuestión aquí es que identifique el periodo en que inició ese error. ¿Ok? Hace años, por ejemplo, demolieron una parte del edificio y Wow. nunca le dieron de baja. Entonces, esa parte que ya está la demolieron la tenían que dar de baja en el periodo tal, no tenían por qué seguirla depreciando. Ok, las NIS para pymes sobre este tema, ¿qué dice? Represión retroactiva. Hay que ajustar las utilidades, dice las NIS para pymes, hay que reexpresar los estados financieros, es decir, presentar el estado financiero el año anterior como que ya la corrección se había hecho en ese periodo, identificar primero si el error es material. Eso tiene que ser también importante, la materialidad. Y revelar en nota, describir el efecto y método de las notas a los estados financieros. Los que han estado presentando estados financieros al Ministerio del Interior y se han encontrado con algunos ajustes de esto, saben que el Ministerio, por ejemplo, como regulador de la OSFL, el Ministerio manda a pedir esas notas a un gran nivel de detalle. No solo la nota, manda a pedir el comprobante con todo el concepto que hoy se llama, hoy decimos trazabilidad, con toda la trazabilidad. ¿Ok? Eh, Materialidad, profesor, ¿y cómo hago para saber si es material o es inmaterial? Mire, la doctrina contable, porque esto no está por norma, la norma lo que habla es de materialidad, pero es la doctrina y la práctica contable nos ha enseñado algunos parámetros. Por ejemplo, si el efecto, dice, en el total de activos es menor al 0.5%, pues ese es un ajuste inmaterial, porque la materialidad no depende del contador, la materialidad depende de la naturaleza de las operaciones de la empresa donde se está dando el caso. Pero ahí tiene esos umbrales. Y ahí para los que quieren para efectos del material, quiero que quede claro la siguiente idea. Esos son guías internas que ocupan, que ustedes los pueden ver en libros de auditoría, en modelos de auditoría, son guías internas. Pero ahí va a depender del criterio profesional, porque la materialidad no solamente es cuantitativa, también la materialidad es un concepto cualitativo. No es lo mismo un error contable que un fraude, no es lo mismo ya la materialidad vista de esa manera. Entonces, acá lo que siempre ha dicho la doctrina contable es, si es mayor que el umbral, si es mayor al 1% de los activos, ya comienza a tener materialidad, si es más del 5% del valor de los activos, el ajuste que dijo ahí el amigo de unos activos que no se encontraron o que están obsoletos y nunca se les dio de baja, pues obviamente ese es un ajuste, ese es un ajuste ya material. Entonces ahí tendríamos que ver, pero seamos enfáticos en esto, y ahí está una oración en ese material. Estos porcentajes son referencias de juicio profesional y no umbrales normativos. O sea, para que no salgamos diciendo, las NIS dicen la materialidad, las NIS hablan del concepto de materialidad. ¿Ok? Pero ya la guía, pues a ver, cada despacho tiene su criterio, así es. Por ejemplo, para mi práctica profesional, yo ocupo bastante el clásico, que es el 1% del total de los activos. Ese es uno de los criterios que en cuanto vean un error, ¿y qué porcentaje de los activos? Ah, pero si el error es del estado de resultados, ¿qué porcentaje es de la utilidad neta? ¿Qué porcentaje es de los ingresos? ¿Ya? O sea, así podemos ver. Ahora, si está por debajo de la materialidad, dice el profesor que no lo corrija. No, lo que pasa es que la línea de acción puede diferir. ¿Ya? Vamos a suponer ese ajuste que les conté temprano, del que hizo lo de la caja chica, que como la reembolsaron hasta en enero y todos los papeles vienen del año pasado, ajuste a periodos anteriores. Ese no vino al curso. ¿Ya? Porque esa no era material para su empresa. Pero es que mire, todos los recibos y todo eso estaban con las fechas anteriores del año pasado. Ok, darle una salida, ponerlo como gasto no deducible, pero ya registrarlo para no tocar, porque ya miran ustedes, todo lo que habría que hacer, ir a pedir autorizaciones, reexpresión del estado financiero, no lo vamos a hacer por algo inmaterial. Y si nos vamos a la doctrina contable nicaragüense, como les digo, busquen esos PCGA como fuente histórica de lo que siempre se ha hecho,
Siempre he hablado que sean materiales o que sean significativos, ya, material significativo, de importancia relativa. Hablan esos textos en ese entonces de importancia relativa, ¿ok? Relativa a la persona. Porque hay otros que dicen, no, lo que es importante para el profesor Guillermo no es importante para mí. Espérenme, ahí ese es un error. La importancia es relativa a lo que estoy investigando, a la entidad que estoy investigando, no a los contadores. ¿Ok? Bueno, sigamos aquí. Entonces, fíjense bien, dice, aquí seguimos con este casito de la empresa que omitió el ingreso por los servicios profesionales que le brindó la casa matriz. Ya el error influyó el patrimonio. Fíjense bien. Ok, miren qué pasó aquí. Miren qué pasó aquí. Qué interesantísimo esto. Esto. No sé si hay más preguntas para que vayan viendo las preguntas. Ok, miren qué interesante. Ya. No, a este lado. Son otras preguntas. Es otra sección, ok. No te entendí, pero ok. Reportado. Así quedó el reporte en el 2022. Fíjese bien. Reportado. Vamos a ver aquí. Que cómo se originó el error, esto para fines académicos, asumamos que era un error del gasto que no se creó, ya se lo expliqué yo. Si yo lo reexpresara, fíjense bien, el gasto operativo no hubiera sido 1.200.000. El gasto operativo hubiese sido ¿cuánto? El gasto operativo hubiese sido ¿cuánto? El gasto operativo hubiese sido 500.000 córdobas de más. Entonces, la utilidad antes de impuestos, antes me daba 800.000, pero como ahora le quito los 500.000 de gasto, me da 300.000. El impuesto sobre la renta que debía haber pagado, no debía haber pagado 240.000, debía haber pagado 90.000. ¿Ok? La utilidad neta se disminuyó también. Y la utilidad acumulada se disminuyó en 350.000. Conste esto. Aquí estamos partiendo de dos supuestos. Como la factura de la casa matriz por uso de software y todo eso, por uso de SAP, para ponerle un caso, pues, ya ya concreto. Como las preguntas, como la factura, yo no la registré, pero me estoy dando cuenta en la conciliación en el 2026, ni siquiera en el 2025. Entonces, mi pérdida es que el impuesto que pagué de más se convierte en una pérdida para la empresa. La empresa debe haber pagado, ¿cuánto debe haber pagado la empresa? La empresa debe haber pagado 90.000, pero ¿cuánto pagó la empresa? 240.000. Entonces, ¿cuánto es el efecto acumulado para la compañía? ¿Ya? ¿Cuánto es el efecto acumulado? Por esa factura no me la puedo deducir este año. ¿Ya? Ya no me la puedo deducir este año. ¿Ok? ¿Cuánto es el efecto fiscal? El efecto fiscal es 500.000. El 500.000 es una pérdida para los accionistas. 350.000, fíjense bien, del 500.000 del gasto, pero como yo no puedo aprovechar ese gasto como gasto deducible, yo estoy perdiendo los 500.000. Perdí también la deducibilidad. Ok, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Ahí está. Fíjense bien que si eran cuentas por pagar, que si eran cuentas por pagar, que si eran utilidades contra las utilidades, fíjense bien, acumuladas. ¿Ok? Ahora, este es el registro de hoy. Este es el registro de hoy, 2026. Fíjense bien. Pero yo en el estado financiero del año 2025 también ya debo de quedar reflejada esta partida como cuenta por pagar y fíjense contra las utilidades para que exista consistencia, para que exista comparabilidad. ¿Ok? Ok, sigamos la presentación. Después me detengo a contestar alguna. Entonces, aquí está la trazabilidad forense. Ya nosotros y todos los colegas aquí, ¿cuántos estamos conectados? No veo el indicador ahí de conexión. 225. Estamos 225 colegas. Mira qué clase de evento 225 profesionales en este 67 aniversario. Ahí está, fíjense bien, la trazabilidad forense. La trazabilidad forense, identificar evidencia. No solamente es que dice el otro que no, que está en la conciliación y la factura, la conciliación, ya. El contrato. Ok, el contrato, ya. Ok, ¿dónde están todos esos documentos? No es solamente el cuento, porque hay unos comprobantes que los dejan así, ajuste a periodos anteriores, y está el comprobante sin soporte. Documentación y análisis, cálculo y soporte del error.
el asiento contable, el registro de los libros diarios y libro mayor, la nota que se va a revelar y la declaración sustitutiva en caso, fíjense bien, en caso que se requiera, fíjense, una declaración sustitutiva. Básicamente ustedes ahí están llevando todo el ciclo hasta llegar a la declaración sustitutiva. Como dijimos, no hay receta de cocina. ¿Por qué no hay receta de cocina en esto? Porque cada caso tiene sus propias particularidades. La DGI no corrige errores por el contribuyente. Fíjense, la DGI no, si ustedes no le avisan a la DGI que hay un error, la DGI no. Pero si te fiscaliza, ya, y cuando corresponde, te va a determinar recargo y sanción. ¿Ok? Recargo y sanción. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, lo registro este año, los 500.000, para no estar con eso que dice el profesor, de hacer todos esos ajustes y todas esas notas y todo eso, los registros como gasto del 2026. Ese es un gasto no deducible. ¿Ya? Ese es un gasto no deducible. ¿Estamos de acuerdo? Ah, claro, tendríamos que ver la materialidad, tendríamos que ver, hay varios juicios, por eso decimos que este es un punto importante donde aquí se demuestra con este tipo de casos el juicio profesional de cada uno de nosotros, la evaluación del caso tiene que ser integral. Ok, no sé cómo estamos con el tiempo, hay que fijarse también. Sí, sí. Hay que fijarse también en las obligaciones, si hay prescripción, si ya prescribió esto, cómo lo voy. Todo esto son los elementos técnicos, legales, que yo tengo que tomar en cuenta a la hora de proponer un ajuste de este tipo y a la hora de proponer la parte esta relacionado con la prescripción. Evidencia suficiente, competente y pertinente, así es, eso lo repetíamos hace años y lo seguimos repitiendo. Excelente presentación, muchas gracias. ¿Qué tan grave es hacer declaraciones sustitutivas? ¿Qué tan grave es hacer? Muy buena pregunta. El gran miedo de todo es que si hago una declaración sustitutiva, ya, el gran miedo, y es con razón, el gran miedo es si hago la declaración sustitutiva, ya me van a venir a revisar todo el expediente. Pero si no lo hago, también tengo un riesgo fiscal. El riesgo fiscal no desaparece porque no lo hice. Y es una de las presentaciones que está ahí. Por ejemplo, todo el inventario dañado lo vamos a llevar a gastos no deducibles para no avisarle a la DGI en qué parte del procedimiento de destrucción de inventario dice que porque lo contabilizaste de esa manera, lo registraste como no deducible, no vas a tener que informar a la autoridad. ¿En qué parte dice eso? Y si después me revisan y como dice una de las láminas anteriores, ya no se me convirtió el millón de cordovistas que iba a ser deducible, que lo pasé por no deducible, ahora me va a decir que hubo una enajenación porque yo no le avisé a ellos. Y entonces pagame el IVA y pagame también el ingreso. ¿Ok? Entonces, esa pregunta, ¿qué tan grave hacer? Supongamos que las diferencias son de cuentas de balance, pero son de la mayoría de cuentas que presentan diferencias. Pero son la mayoría de las cuentas que presentan diferencias. Bueno, si son entre cuentas de balance, eso hay que preparar el memorándum técnico. Pues aquí hay diferencia entre cuentas de balance, porque yo registré el terreno, lo registré como otros activos en la declaración. Ok. Hago la sustitutiva, no hago la sustitutiva, pero al final las cuentas las tengo, dice. Me cuadró, un famoso me cuadró. Ya. Sigamos entonces, sigamos. Análisis de la prescripción, también este es parte de los elementos de juicio. Esto ya está prescrito, no está prescrito. Todo esto que está aquí, lo que me va a servir es para formarme el juicio de qué acción tomar. Fíjese bien, es para tomar. No estamos diciendo que porque ha prescrito, no. Por eso he insistido que en este tipo de casos, cuando son de mucha relevancia, no hay recetas de cocina. ¿Ok? Sigamos. Aquí está. Modelo GRO, GRO me llamo yo, ¿verdad? Ese es mi modelo de trabajo. ¿Ya? Giovanni Rodrigo, ¿no? Sí, así es. El modelo GRO. Ya, el blindaje tiene que ser integral. Dejemos de andar con aquello que no, yo solo soy experto en NIF, no, yo solo soy experto en tributación, no, yo soy experto, a ver, ¿en qué otra cosa? Yo soy experto en partidas dobles, te hago el débito y el crédito. No, y somos contadores públicos celebrando el 67 aniversario de este colegio, de esta institución.
para pymes, tengo que tomar en cuenta las NIF para pymes, tengo que tomar en cuenta la parte fiscal y tengo que tomar en cuenta la parte legal, código de comercio, código tributario, porque están los libros contables, está el concepto de los dividendos ficticios que está también. Cuidado de que haya un dividendo ficticio, ¿ya? ¿Ok? Entonces, algunos dicen, no, vamos a hacer nada más la parte NIF. Entonces, bueno, entonces si no corrigieron la parte NIF y sí corrigieron la declaración, entonces hay un riesgo de auditoría. Sin parte fiscal, no, tampoco. Sin parte fiscal, solo lo corrijo contablemente, no corrijo la parte fiscal. ¿Y qué va a pasar si acaso eso genera mora, multa? ¿Ya? ¿Ok? Sin legal, no, dice, eso ya que lo haga el abogado. Espérese que el abogado, correcto, eso ya es una dimensión de los abogados. Sin embargo, yo estoy en la obligación de ir a ver artículo 249, reserva legal, ¿ya? El artículo 257 al 259 del Código de Comercio, el artículo 28 que habla de los libros contables y los registros contables como base probatoria, eso lo tengo que ver yo cuando redacte mi informe. ¿Ok? Ok. Vamos, yo estoy cambiando los teachers con mi computadora. Y entonces aquí viene la ruta a seguir, dice usted, y las preguntas que todos nos tenemos que hacer. Ya estamos en la práctica, estamos en la oficina, el riesgo fiscal es alto, medio y bajo. ¿Qué probabilidad de detección? Este es un riesgo altísimo. Me pone mucho a la institución. Y contéstese usted esa pregunta. Tengo la evidencia completa. Aquí están los inventarios malos, aquí están las actas, aquí está el MISA que me autorizó la destrucción. Eso es evidencia suficiente, competente, pertinente y adecuada. Dentro de 4 años, ¿ya prescribió esto? ¿No prescribió? Espérate, todo esto que traía vencido viene vencido del 2020. Ese ya no, aunque si gastó del procedimiento legal, el fisco tiene más probabilidades que lo declare como un gasto no deducible. ¿Ya? Es material por magnitud, por naturaleza. El impacto de esto, que es la materialidad, es material este ajuste, porque si es inmaterial, mejor tratémoslo como un gasto no deducible dentro de este periodo. ¿Ya? Como alguien que puso ahí los 2 meses que comenzaron a depreciar. Miren ese error que alguien puso ahí. ¿Cómo van a comenzar a depreciar un activo que no había entrado? Pero bueno, se dio el caso. Ya, ahí más bien sería para un seminario cómo hicieron eso. El activo no había ingresado y ya lo comenzaron Realmente le habían dado un adelanto al proveedor. Sí, le dieron un adelanto, entonces contabilizaron el activo y lo dejaron ya en el sistema y el sistema comenzó a correr ahí. Ok, ok, sigamos las preguntas. Como les digo, acá viene inicio. Es material bajo NIF. O sea, es material ya pasó la parte de la prescripción. Si no está prescrito, todavía está vivo, pues mejor corregirlo contra utilidades sin efecto fiscal. ¿Tenés evidencia? Es un asunto solo contable. Ya. Es un asunto solo contable. Es inmaterial lo que estábamos hablando. Si es inmaterial, corregirlo prospectivamente. Ya. ¿Tener evidencia? No, no tengo. Documentar la limitación. ¿Y quién dice que nosotros no podemos decir eso? Ya, al momento de hacer el presente informe no se contaba con toda la evidencia suficiente, competente, no se encontraba. Es una cuenta que viene, hay algunos que hacen algunas cuestiones cuenta puente. Cuando yo escucho eso de cuenta puente, a mí me da pavor. Ténganle pavor eso de esa. Es que esta es una cuenta puente cuando se migró al nuevo sistema hace 7 años. Y esa cuenta no tiene movimiento. ¿Y qué es lo que registraron ahí? Vayan a investigarla. Dice, ¿qué voy a investigar si lo que hay es un comprobante de diario solitario, ya sin ningún tipo de evidencia? Así es. Ahí hay nuevos mensajes. Ya. Ahí pues pueden seguir esa ruta. Ahí, si ustedes se fijen, los tres escenarios, corregimos hoy, corregimos mañana, no corregir. Fíjense, ahí están las 3 decisiones que pueden hacer. Ya, la corrección mejor voluntario. Si yo voluntariamente estoy haciendo mi sustitutiva, aunque me multen, ni modo, ese es un costo que tengo que pagar, pero dejé las cosas claras, porque el riesgo fiscal puede ser peor. Después me pueden decir de que entonces yo ya no era una cuestión de riesgo fiscal, de una cuestión de error. Me pueden decir que yo defraudé al fisco. Fíjense bien, entonces todo eso se tiene que ver en la empresa. El escenario ideal es corregir, pues. Ya el escenario ahí, corregir tarde, vamos a investigar bien. Obviamente que si viene con ingresos, con esto, el otro, pues eso va
a tener un costo, ¿ya? Y no corregir, no corregir, no corregir. No recomendado eso, riesgo penal latente, ¿ya? Riesgo penal latente. ¿Por qué? Porque como les digo, si no lo corregiste y sabías, entonces ¿qué? Entonces hay negligencia. Fíjense bien. O sea, si vos sabías que te daba este error de un ingreso omitido y no lo hiciste, entonces vos estás a sabiendas. Y si sos contador, a sabiendas o debiendo saber, en un juicio, ni quiera Dios. No hablemos de cosas tristes. El riesgo no gestionado es un riesgo aceptado. O sea, si usted no corrige, usted está aceptando ese riesgo que el día que lo lleguen a multar. ¿Ok? Sigamos aquí, sigamos. Contablemente pérdidas vencidos si no hay provisión y fiscalmente gasto no deducible. Así es, Javier José Amoretti, saludos. Profesor, ¿podría compartir el material cuando? Sí, el material YouTube. que va a quedar ahí, el material y la presentación. Ya somos multiespecialistas, sí, nosotros, el contador público nicaragüense se ha caracterizado por ser primero estudios. Ahí han dado Boanerges, ¿verdad? 92 años y me andaba pidiendo un día esto las NIF para estudiar, las NIF para pymes del 2025, 92 años, ya. Entonces, chocho, esas son cuestiones que a uno lo motivan. Como alguien de 92 años me está pidiendo que le preste las NIF, ya, las NIF 2025 para ponerse a estudiar. Un colega nuestro ahí, creo que el de mayor edad en la actualidad, registrado acá en el colegio. Ok. Zamora debe ser uno de los. También, sí, o sea que son personas que siempre han estado. Porque esto, fíjense, hay temas que a uno le, por ejemplo, a mí todo lo que es tema societario, todo lo que es tema, donde liga contabilidad con cuestiones legales es bien interesante. Ahora, claro está, muchachos. Esto a otro punto, colega, otro punto. Hay personas que se especializaron en una rama de la contaduría pública y entonces nosotros somos, como contadores públicos, somos como los médicos generales, como los médicos emergenciólogos. Mira, vos tenés este problema, pero este problema va para la sala tal. Ya mejor preguntarle a uno porque este problema es demasiado grave y mejor escalémoslo. O sea, que venga alguien que se especializa en eso. O sea, yo no niego el concepto de la especialidad, pero sí el concepto del contador público nicaragüense siempre ha sido integral, integral. O sea, no solamente que conoce de finanzas, sino que puede ver un problema de manera integral. Vamos a la siguiente, a la siguiente. Ahí están las probabilidades. Miren qué bonita esa lámina. ¿Cómo no vamos a estudiar ahora con todos los recursos que existen? Miren qué bonita esa lámina. Ahí está. Si el riesgo es bajo. No, dice, el error es inmaterial y no tiene efecto fiscal, es inmaterial, dice. Ya. Y no tiene efecto fiscal, ya. ¿Qué va a pasar con eso? Ya. Y simplemente con lo que estábamos hablando de las cuentas de caja chica, que quedó una factura, hicieron un alboroto por eso. Les costó más caro la certificación. Yo se lo dije a la institución. Mira, yo por esa certificación te voy a cobrar tanto, porque la certificación hay que cobrar las caras. Ya. Dejémonos de vernos con honorarios bajos. Debe tener un horario digno. Ya. Y ese es otro punto importante. Ahora, algo que nos enseñaron los profesores mexicanos, cuando dieron más de 18 profesores mexicanos allá por el 2005, había un profesor mexicano, Lombardo, no me acuerdo si el Lombardo era nombre o apellido. Ese profesor decía algo, si usted cobra barato su servicio, usted está obligado a prestar la misma calidad aunque haya cobrado barato. ¿Ok? Porque fue un problema que usted cobró barato. Pero la calidad, sostener, hacer todos los papeles de trabajo, hacer toda la información, es responsabilidad suya. Ya, o sea, usted se comprometió a eso, pero no a bajar la calidad. Y ese es interesantísimo, ese concepto que te lo comparto ese profesor Lombardo, creo que se llamaba. Ok, aquí aquí pueden haber, fíjense bien, errores materiales. Ahora, estamos hablando de errores sin dolo. Pero si a ustedes me dicen, no, hombre, aquí este ingreso no lo declararon. Las facturas de todo el mes de diciembre no están declaradas. Total, y no hay esto. Ya no estamos hablando de error, ahí estamos hablando ya de otro tipo de cuestiones. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahí, pues, el escenario el escenario va a ser más crítico. ¿Ya? Entonces ahí requiere una acción, hacer todas las correcciones, hacer todos los pagos. Edwin Enrique Salverón, saludos, saludos Edwin, siempre sigo ahí tus cuentas de Facebook. Hola, y siempre estás compartiendo información. Muchas gracias. Hola, buenos días Giovanni, saludos, saludos. En ocasión de revisión con TRC, recálculo de vacaciones, aguinaldo y la diferencia por la variación que existía
producto de los aumentos de salario y ajustes de salarios mínimos. El contador me dijo que no iba a proceder, dale hacia abajo, por favor, que no iba a proceder. El contador financiero me dijo que no iba a proceder porque eso lo tenía que determinar por medio de estudio actuarial. No, eso nada tiene que ver ahí el estudio actuarial. Nada tenía que ver ahí si estamos ya por estudio actuarial. Ahí le dejé la recomendación porque se cerró esa posición, aun cuando le expliqué que era algo evidente. Tenía una planilla de más de 2, sí, imagínate, ya es un error material. Ya cuando me estás diciendo que tenés malos los cálculos de vacaciones, aguinaldo de una planilla de más de 200, sí, ya es un error material y las diferencias eran realmente significativas. Así es. Ahora, ahí tiene que quedar la recomendación. Incluso si tu trabajo era de auditoría, tuviste que determinar si incluso le dabas una salvedad por él. ¿Ok? Una salvedad. Sigamos en la presentación. Sigamos en la presentación, porque se... Ok, ok. También tenemos que ver el efecto que puede tener en los impuestos diferidos. Ahí entonces también tengo que ver si hay impuestos diferidos. En el caso que pusimos de ejemplo, no hay impuestos diferidos, pero sí en el caso, no hay impuestos diferidos porque acuérdense que el fisco ya no me va a aceptar esos 500.000 como un gasto deducible. Pero sí, la junta directiva declaró dividendos, ya, este es un ejemplo, pues, un ejemplo de salón de clase. Si la junta directiva, y le pusimos todo eso, que la junta directiva declaró dividendos y todo eso, si la junta directiva declaró dividendos, o si la junta de la asamblea de accionistas aprobó el pago de dividendos, el dividendo distribuido por 500.000 del gasto que no se dio es sobre una utilidad inexistente. Es lo que se llama en el Código de Comercio, en el Código de Comercio eso se llama dividendo ficticio. Ahí hay un dividendo ficticio. Ya hay un dividendo ficticio porque, por eso les digo, ahora puede venir una investigación ahora de que eso no fue un error. Sí, que fue dolo porque se querían pagar los dividendos y bueno, ahí viene otros 100 Córdobas adicionales. Así que estos temas son bien complejos. Ahí están las tres dimensiones del error. Si me dieran de escoger una lámina de todas las que hemos presentado con esta lámina suficiente, ahí está. Un error, ni para pyme sección 10. Ya, ni para pyme sección 10 y 29, que es la sección de los impuestos diferidos, porque si llevo mi contabilidad en base a NIF, tengo revaluaciones, tengo esto, el impacto de este error, me genera o no me genera impuestos diferidos. Ley fiscal, ley fiscal, ya, código tributario, fíjense bien, y la ley fiscal. Y la parte legal, la tercera dimensión, aprobación por junta directiva. Si los estados financieros siempre vienen aprobados por junta directiva, como les dije al inicio, lo que se hace por derecho, se deshace por derecho. La doctrina contable, todos los libros de contabilidad de sociedades, por ejemplo, el libro de Joaquín Moreno Fernández, Contabilidad de Sociedades, Abraham Pedromo, otro autor de contabilidad de sociedades, hay otro apellido, María Elena, no recuerdo el apellido ahorita. Todos esos libros dicen que si vos corregís periodos anteriores, ya la doctrina, porque también no está escrito en una norma, no, pero la doctrina contable es que ese ajuste tiene que ser aprobado por la máxima autoridad. No es un ajuste contable simple. Ahí no estamos hablando de ajustes contables simples, porque el patrimonio es propiedad de los accionistas. Así que si los accionistas habían dicho que se habían ganado 500.000 y ahora van a decir que no ganaron esos 500.000, ese patrimonio es responsabilidad de ellos. Ellos tienen que aprobar ese ajuste. Ese ajuste debería haber quedado en acta de junta directiva, ya, o de asamblea de socios, según el órgano porque hay que, a ver, aquí, en esta presentación, aquí hay que ir a revisar también, aquí hay que, aquí hay que revisar también, muchachos, los estatutos de la sociedad. Porque una cosa es lo que dice el código, pero también en los estatutos de la sociedad están que cuando se presentan los estados financieros, cómo se convoca la asamblea de aprobación de esos estados financieros, tanto esas formalidades que ustedes, porque siempre que nosotros hacemos un trabajo, lo primero que pedimos es la escritura de constitución de los estatutos. No es para archivarlo, es para leerlo, porque ahí están los temas societarios relevantes a la contabilidad. Incluso, por ejemplo, y a propósito, que nos escribió aquí, Edwin Salmerón, hijo, sí, el que nos escribió. Por ejemplo, Edwin Salmerón, padre, hace bastantes años, cuando se discutía esto de la implementación de NIF, Edwin Salmerón, padre, decía que la adopción de NIF debería estar aprobada por junta directiva.
porque muchas, o por la asamblea de socios, según el órgano de gobierno, ¿verdad? De cada empresa. Porque, y tiene razón, tenía razón el profesor Edwin, porque, eh, fíjense bien, muchas escrituras dicen que los estados financieros se tienen que presentar con PCGA. En los estatutos muchas aparecen. Sí. ¿Ya? Entonces, como estás cambiando tu estatuto, tiene que ser aprobado por alguien, y ahí tiene razón, ¿verdad? Esa es parte, como decimos, del conocimiento y doctrina. La utilidad de eso está financiero, uno es el gusto particular y el otro para el fondo general. Así es. Ok, sigamos, porque ya estamos llegando. Ahí está, ¿verdad? El reconocimiento del error, ahí está el gobierno corporativo, modelo del acta, pues que se reconoce el error, que se aprobaron los asientos de corrección, instrucción, ya toda esa parte ya la estuvimos abordando, ya la certificación del CPA, y aquí viene nosotros, porque aquí estamos solo entre colegas, esta discusión, nosotros tenemos que vender nuestro servicio. Ese es un servicio que hay que vendérselo a todos, a todos los empresarios. Va a hacer una corrección, deja todo tu expediente de defensa fiscal con certificación de contador público, con esto, el otro, para que quede todo protegido. Ok. Claro, aquí dice Noel Cárdenas, dice Noel Cárdenas, esos son comerciales, entregables de proyectos GRO, son comerciales, ahí lo leen ustedes, evidencia mínima requerida. Dice Noel Cárdenas, pero el pago de dividendos si lo hicieron con la no deducción, el IR pagado del dividendo no coincide. Sí, lo que va a pasar es que pagaste, vas a tener que retornar, pero la retención no, la retención ya se hizo. El que le va a generar una cuenta por cobrar al socio por la parte que se pagó de más de sus acciones. ¿Ok? Documento original del error, todos los documentos donde están los cálculos, el asiento contable, las notas de los estados financieros, el acta y la declaración sustitutiva. Ese sería como el expediente que yo tengo a la hora de que me van a revisar. Aquí está el expediente. Y miren que ese expediente como parte de ese expediente, fíjense bien, siempre debería contar con la certificación del CPA. Ahí está la matriz de trazabilidad, evidencia, cuantificación, corrección, revelación, cierre y las acciones que se tuvieron que hacer, que ya las hemos visto hasta la saciedad el día de hoy. Ejemplo de matriz de riesgo cuantificada, ya, y ahí están, ¿verdad? Otros documentos, pero todo esto, el error no desaparece, se acumula, y con eso termino esta parte, ya, el error no desaparece, se acumula, la corrección debe ser certificada por un CPA. Eso debería ser nuestra doctrina, ¿ya? Toda acción que tenga una corrección de periodo debe ser independientemente de las auditorías financieras y fiscales. Ok, debería ser. Ya, gracias, excelente, saludos a todos. El profesor Guillermo Ruiz está hablada, que está poniendo otro apellido, profesor. Creo que ahí anda el ejercicio práctico, en los últimos minutos, el ejercicio práctico, ahí lo tenía. Caso práctico, si te lo mandé. ¿No lo tenés listo? Sí, no, pues aquí concluimos. El caso práctico es lo mismo, nada más que resumido en 3, 4 láminas. Así que muchísimas gracias. Mientras buscamos la documentación, como ustedes, vamos a aprovechar para saludar a los colegas, una parte de ellos, ¿verdad? Licenciado Juan Ramón Arriaza, siempre un placer que te conectes con nosotros, un gran amigo. José Salinas, ¿verdad? Maxwell Jarquín, Ana Mayorga, Javiera Moretti, Libby, Pedro Mendieta, Darlene Peralta, del de Puerto Cabeza, Otoniel Leitón. Gracias, yo sé que el Ruiz Quesada es un doctor de Matagalpa, doctor en leyes, René Ruiz Quesada, ¿verdad? Y el otro. Yo soy Guillermo Ruiz Tablada, pero está bien, no hay problema, entiendo. Bueno, hágame la invitación formal, ¿verdad? Oficial, a través del Colegio de Contadores Públicos, con mucho gusto nosotros visitamos directamente las universidades que tengan allá, la sede que tengan allá en Puerto Cabeza,
O si usted reúne varios colegas en un local donde se puede hacer una exposición, con todo gusto, vamos para allá. Y muchas gracias por escribirnos. Asimismo, a Noel Cárdenas, está en Matagalpa, si no me falla la memoria, ¿verdad? A Marisol Torres, mucho gusto, está ya está bien grandecito tu retoño, ahí te veo en Facebook, ¿verdad? Saludes. ¿Ah? Y a todos los colegas de la costa atlántica. En grande. Ah, dejo con ustedes el profesor. Ok, aquí, para ver un caso práctico, vamos a poner esta gorra aquí alusiva a la conferencia que va a haber próximamente aquí en el colegio. Caso de estudio XSA y la ilusión patrimonial de 10 años. Aquí es la siguiente, este caso se lo estuve comentando, ya, es un caso que nos tocó ver, es el caso relacionado con que la empresa alquiló un terreno a la empresa por 10 años, eso fue en el año 2015, yo no voy a poner fechas exactas, ¿verdad? Solamente para hacer el comentario, año 2015, el contrato de arrendamiento, la construcción se hizo en un terreno arrendado, pero la construcción pues de la empresa hizo unas pequeñas mejoras grandes, ¿verdad? Por el tipo de empresa, pero sin embargo pues eran 7 millones de Córdoba lo que se invirtieron. El contrato de arrendamiento, 10 años, vence en 2025. La amortización anual debió haber sido 700.000 al año. Se tuvo que ir amortizando eso. Pero pasó la empresa 10 años diciendo que cuando se venciera, que no lo amortizaba, porque cuando se venciera el contrato se iba a negociar de que cuánto le iban a devolver por esa. Pero eso no son mejoras mayores, fueron cuestiones de que mejoraron, que se unas mallas, que mejoraron un camino de tierra, que mejoraron unas oficinas administrativas. Claro, todo eso tuvo un costo. Ya, todo eso tuvo un costo. Entonces, ahí estamos. La empresa, como muchas empresas, dicen, yo aplico NIF. Ya desde que me dijeron, vos no aplicas NIF, porque si hubiera aplicado NIF, eso no tendría poder que haber pasado. ¿Ok? Vamos aquí. Pero vamos a seguir, pues, lo que hizo la empresa. Entonces, acá vamos a ver fase 1, diagnóstico. Error contable, si hay un error contable, eso se tuvo que haber amortizado. No existía ningún acuerdo de que te iban a reconocer al final del contrato esos 7 millones. Jamás. Entonces, no hay un acuerdo. Efecto fiscal. El efecto fiscal es grave el efecto fiscal, porque un costo y gasto que pudo haber sido deducible por 9 años, no lo veniste registrando. Entonces el efecto fiscal. Riesgo legal, para poner ahí el caso que nos llame la atención, pues el riesgo fiscal se repartieron dividendos y todo eso. Ok, ese es el riesgo legal. Ok. Ahí hay una falla sistémica de toda la empresa, pues porque en 10 años nadie, hasta que se iba a vencer el contrato y se iba a entregar el inmueble, se dan cuenta de esto, los contadores, ¿ya? Pero es que eso vienen las famosas, como eso lo venían haciendo así, profesor, ya espérese, pero usted es la contadora, usted es el contador general, ya, sí, usted sí, al que encuentran así como el viejo dicho, ya, al que encuentran en la milpa el que paga los elotes, y usted ya tiene 5 años de estar aquí, este error ya es viejo, ya, ok. Ok, sí, para efectos de el contrato, Javier José Moretti, sí, el contrato no dice ninguna parte, es más, como el contrato se vencía en el 2025, porque este es un caso real, ¿verdad? Es un caso que a le estamos poniendo cifras y cuestiones ahí, pero es un caso que lo miramos en algún momento, es un caso real. El contrato no establecía, lo que había era un acuerdo verbal, y un acuerdo verbal, fíjense bien, para este tipo de, además, 10 años después, la mejora que vos le hiciste 10 años después, si lo que estamos haciendo es mejoramiento de la calle, mejoramiento del parqueo, mejoramiento de la oficina, tampoco es que le hiciste, tampoco es que hiciste un gran edificio, ya, ok, tampoco es que hiciste un gran edificio, o sea, no es la gran cosa. Ahora, el otro me puede decir, no, según el contrato dice que vos en el año 10 me lo entregás obra gris, y obra gris es a como yo te lo entregué. Si quieres llevarte tu pedazo de aquí, te va a llevar una calle, si quieres. Ya está desbaratada. Ya, ok. Ok, Sonia Sagrario, sí, el que esté en el Maizal paga los elotes. Sí, es que si usted es el contador general y no encontró eso, ok, ni modo. Fase de diagnóstico. Ok, ya lo diagnosticamos, ya miramos que hay varios problemas ahí. Ahora, ahora vamos con los 5 pasos.
la evidencia documental, como decía el profesor, aquí el contrato original, las facturas de las construcciones originales, todo lo que son las facturas, todas esas mejoras, los contratos, todo eso hay que documentarlo. Ese no es un ajuste que darle de baja y ya estuvo, dicen unos ahí en la empresa. Darle de baja y ya estuvo, dice. Ya, pero y sin documento, soporte, ya. Sí, una vez me encontré un comprobante que decía ajuste por 300.000 de impuestos diferidos. Y entonces, y el soporte, un papelito, un papelito de la cinta de la calculadora, 1.000.000 por 30%, 300.000. Nada, ese era el soporte, eso no es soporte. ¿Ok? Otra cosa donde están fallando los contadores en las empresas, y estamos fallando los contadores, es en las conceptualizaciones. Cuando son ese tipo de cosas, el concepto, el memorándum que tiene que acompañar a todo el soporte, ya el resumen, ok, cuantificación del impacto. Del 2015 al 2024 hay 6.300.000 que no me los puedo deducir. Pero acuérdense que en el caso yo estoy en el año 2025, no he cerrado el periodo. Todavía puedo, fíjense bien, utilizar los últimos 700.000, los puedo utilizar, esta amortización del último año, como no he cerrado el periodo, los podía utilizar, que es lo que aparece ahí en el paso 2, lo podía utilizar como un gasto deducible. Luego, revelación en nota, el cierre fiscal. La empresa solo puede deducir la cuota del año de 700.000. Es así, me la puedo deducir. ¿Ok? Contabilidad, ahí está la contabilidad. Miren, utilidades acumuladas, el ajuste, 6.300.000, depreciación acumulada, 6.300.000. Ese es un activo que ya está fuera. El otro ajuste sería la amortización acumulada contra el gasto del periodo. Así serían los dos asientos contables y los débitos y créditos de los ejercicios correspondientes. Estamos salvándole 700.000, ¿ya? Y ahí entonces venimos nosotros como consultores, como asesores, tenemos que vender, vete, por lo menos te estoy salvando 700.000. No es nada, pues, pero ya, con lo que vas ahí me vas a pagar la certificación. ¿No? Sí. Ok. Porque uno tiene que decirle a sus clientes, nosotros no nos vendemos bien. Yo veo que los abogados, no hay abogados, yo sé que hay varios contadores abogados, pero yo veo que los abogados les enseñan a venderse mejor con sus clientes y nosotros los contadores como que nos enseñan a tener miedo a la hora de los honorarios. No tengamos miedo a la hora de los honorarios porque estos son trabajos de responsabilidad. Ahí me puede mandar a requerir. Si yo le certifico a alguien que presenta los estados financieros al MIN, a la CONAMI, a la UAF, a mí me pueden requerir, venir a ver. ¿Ya? Y ese día, mi responsabilidad. Ustedes no cobran porque si se dilató media hora haciéndolo. No, usted está cobrando por la responsabilidad y el riesgo profesional que todo esto conlleva. Así es. Entonces, acá, ahí están los ajustes. Ahí está cómo quedaría el saldo antes, cómo quedaría el saldo después de esos ajustes, cuánto va la utilidad acumulada, cuánto va el resultado del ejercicio. Fíjese bien. Eh, y luego, ya para concluir, ahí viene la cuantificación del impacto fiscal. Fíjense bien, dicen ustedes. Ya, los 6.300.000 no me generan impuestos diferidos, no me genera nada. Ya, porque eso ya no es deducible en el 2025. Ya. Sí, sí, aquí como dice Javier Moretti, se tenía que haber amortizado. ¿Cuánto perdieron de escudo fiscal? ¿Cuánto perdieron de escudo fiscal la empresa? Multipliquen los 6.300.000 por el 30%. Eso es lo que perdió. Escudo fiscal perdido. Eso es lo que le costó a la empresa la mala práctica que hizo. ¿Ya? Sí, ahí interesante, Mariana Herrera, sí, conozco abogados que cobran desde que sale de su oficina. La factura te dice, salí de mi oficina para la reunión a la 1 de la tarde, te cobro esa hora que llegó a la oficina. Ok, así que sí tenemos que aprender nosotros también. Ya, ok, ahí pues básicamente si ustedes se fijan, se siguió toda la ruta. Ahí pues hay que preparar el memorándum. Este memorándum de posición técnica, que así le llaman en algunos lugares, es el memorándum interno, pues de la investigación, la certificación especial del CPA, donde ya actuamos nosotros con los que trabajamos independientes y ayudarles pues a elaborar el acta de junta directiva. Como es un ajuste que va a tocar el patrimonio, tiene que ser visto por la alta, no solo la alta gerencia, sino por la parte societaria, la junta directiva, asambleas de socios. Ya.
Ok, Liliana Leiva, mira una pregunta. ok. Sí, no sé si hay más preguntas. Liliana Leiva está. Sí, cuando en la nota revelan que están registrando en base al devengo y realmente lo están haciendo, sí, esa nota estaría mala, pues, porque estás contabilizando por otra base. Revelan que están registrando para considerar el patrimonio, ese error los pasa por gastos no deducibles. Meléndez, correcto, correcto, Meléndez, no sé quién es Meléndez, pero sí tiene toda la razón. En la práctica, nosotros lo que hicimos es que los 6.300.000 para que me pegue, porque acuérdate que le estoy dando básicamente de baja en el 2025, le estoy dando de baja al activo. Ya en el 2025 lo estoy amortizando el 100%, pero 6.300.000 lo pasamos al gasto no deducible, como bien lo identificó el colega Meléndez, o la colega Meléndez, como bien lo identificó, allí tiene que pasar por no deducible para que me pegue el patrimonio fiscal, porque si no, no me va a pegar el patrimonio fiscal. Ya, ok. Bueno, aquí entonces hemos llegado al final de esta presentación. Ya. Y tu rol. Fíjense bien lo que hemos visto aquí ya manera de... El silencio contable es la deuda más cara. Nunca nadie se preocupó. ¿Cuánto le costó a la empresa? Ya. Aunque me digan ustedes, pero profesor, si la empresa pagó varios de esos años el mínimo definitivo. Ya, entonces no están así. Sí, pero financieramente usted perdió la deducibilidad fiscal de 1.890.000 en los años que pagó sobre el 30% de la renta. El contador, aquí el contador debe solo registrar lo hecho, es gestión de riesgos legales, fiscales, de riesgos patrimoniales. Y cuando hablo legales, no porque estamos asumiendo el rol de los abogados, no, legales vinculados a la profesión contable. El blindaje legal de la Junta es el blindaje legal de la Junta Directiva. Claro, una certificación del contador público es un documento fuerte, un documento de fe pública y es el guardián de la integridad de los estados financieros. ¿Están listos para hacer esto? Dice, esa es la pregunta con que terminamos, porque habría que ver, ¿verdad? Calcular responsabilidad personal, dice. Bueno, a esa hora en las empresas, muchas empresas cambien de contador porque nunca dijo nada. Así que el silencio también puede ser que el contador general y el auditor y el que venía dice que lo contratamos para que nos revise la declaración fiscal que nunca revisó. A esa hora de un error como este, comienzan a buscar los culpables. Y como ya este error era demasiado viejo, el culpable básicamente es el último, al como dijimos ahí, al que encuentran. Así que muchísimas gracias por su atención ya y haber estado aquí con ustedes compartiendo esta mañana. Saludos a todos. No hay más preguntas, sí. Máster Giovanni Rodríguez, muchísimas gracias. En nombre de la Junta Directiva, especialmente de nuestro presidente.